Buenas tardes, hermanos. Qué gusto estar acá con ustedes. De verdad que es un privilegio el hecho de poder reunirnos a estudiar la palabra del Señor cuando podríamos estar haciendo cualquier otra cosa. Y esa es la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Padre, que conozcamos más acerca de Él. Y es por eso que estamos aquí. Y continuando con esta hermosa conferencia acerca de las 5 solas de la Reforma, vamos a hablar específicamente acerca de la esencia de la Escritura, teniendo un enfoque fundado en la sola Escritura, en la sola Escritura. Así que, hermanos, si pueden, por favor, abran sus Biblias en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 al 17. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, era para ver si están despiertos, ¿ah? A ver si alguno... Y mientras llegan ahí, no sé si ustedes han pensado alguna vez acerca de la maravillosa complejidad de la creación. Encontramos simplemente un acto tan sencillo como el de respirar. Ahí hay un testimonio elocuente de la armonía compleja entre los seres humanos. Los seres vivos que normalmente realizamos este ejercicio, no tomamos en cuenta que la ciencia nos demuestra que hay un proceso de respiración, tanto en los humanos como en los animales, que va más allá de la mera toma de aire y de exhalar o de botar el aire. Podríamos decirlo que más bien hay un baile coreografiado de interacciones y de equilibrio que en cada inhalación y exhalación lleva un propósito vital, todo esto dentro del plan de Dios. Y nosotros a veces ni siquiera nos ponemos a analizar eso, ni siquiera nos ponemos a pensar al respecto. Y es que la exhalación del dióxido de carbono, aunque a menudo se asocia con el supuesto impacto negativo del cambio climático, que es muchas veces mentira, como muchos sabrán, perdón si alguno se ofende, en realidad es una contribución esencial al ciclo de vida en nuestro planeta. Cada vez que tú inhalas y exhalas, cada vez que un ser humano lo hace o un animal respira, está contribuyendo a la vida del planeta. Cuando nosotros hacemos este ejercicio, hay un nutriente fundamental para el crecimiento y la vitalidad de las plantas. Durante el proceso de que las plantas reciban su alimentación y fabrican el alimento para ellas mismas a través del dióxido de carbono, el CO2, el universo establecido por Dios desencadena algo que va más allá de nuestro entendimiento, a pesar de que la ciencia ya lo ha comprobado. Y es que el oxígeno es el que necesitan para sustentar las vidas, ¿verdad? Yo creo que sin oxígeno no podríamos vivir. Además, la respiración sirve como un vínculo tangible entre las criaturas que comparten este mundo. A través de este ejercicio, las relaciones aún entre depravadores y presas en el mundo animal tienen una interacción ecológica y se ven influenciadas, moldeadas por este proceso fundamental para todo lo creado. Entonces, cada vez que nosotros respiramos, no solamente es una función fisiológica, sino también es un actor clave dentro de esta sinfonía aquí en el planeta Tierra. Ahora, si esa función tan hermosa y un poco compleja, pero maravillosa a la vez, es llevada a cabo a favor de la creación, cada vez que tú y yo inhalamos y exhalamos, ¿cuánto más nos comunica Dios a través de su palabra exhalada? ¿Cuánto más maravilloso es reconocer que Dios, cuando entregó su palabra, exhaló su palabra, nos dio su palabra? Esto
va más allá que cualquier cosa creada. Y es por eso que en este día quiero que me acompañen en sus Biblias, como les decía, si ya están ahí a la segunda carta de Timoteo, el capítulo 3, los versículos 16 al 17. Así que demos un tiempo de lectura. Solo son 2 versículos. Para aquellos que les gusta leer, esto va a ser muy sencillo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y la palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Acompáñenme en una pequeña oración antes de entrar de lleno en el tema. Señor, estamos tan agradecidos de que tú nos permitas tener este tiempo. Gracias porque dependemos 100% de ti. Y solo a través de tu hermosa palabra nosotros podemos encontrar lo que necesitamos para la vida eterna y para también vivir el tiempo en esta tierra agradándote a ti. Tu escritura tiene la preeminencia. Tu escritura es lo más importante que nos has dejado como herencia aquí en la tierra. Y acudimos al precioso Espíritu Santo de Dios, que es el que usa esa escritura para transformarnos en esta tarde, a pedirle que nos ayude a crecer espiritualmente, a no ser solamente meros oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces y harás. Oramos esto y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, aquí en esta carta, la tercera de Timoteo, la segunda de Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 y 17, hallamos 3 aspectos fundamentales sobre la Escritura que te guían a valorar profundamente su autoridad. Para aquellos que están anotando, en 2 de Timoteo 3, 16, 17, hallamos 3 aspectos fundamentales sobre la Escritura que te guían a valorar profundamente su autoridad. 3 aspectos. Bueno, y sin más preámbulos, ¿qué tal si arrancamos con el primero de esos 3 aspectos? Número 1, el primer aspecto que encontramos aquí es que la Escritura, su origen es sobrenatural. Número 1, su origen es sobrenatural. Y vuelvan con sus miradas, por favor, ahí al versículo 16. Observen. Versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Por Dios. Cuando comenzamos a analizar este breve pero increíblemente poderosa declaración del apóstol Pablo al escribirle a su hijo Timoteo, lo primero que debemos de ver y entender es que a qué se refiere con la palabra toda. Bueno, esta palabra traducida desde el griego, algunos eruditos han discutido que qué significa toda, a qué se refiere toda. Puede significar que en un conjunto completo todos los escritos están inspirados por Dios. Hay otros que apelan a decir que cada una de las cosas escritas individualmente es inspirada por Dios. Sinceramente, yo creo que, aunque es importante hablar de ese tema, aquí lo importante es que todo lo que hemos recibido desde su original ha sido hecho por Dios y por eso es importante. No es algún libro que te ayuda a solo sentirte bien. No es una cartita que te ayuda a que te emociones y cuando cruzas la puerta vuelvas a vivir frustrado. Cuando hablamos de que su origen viene de Dios, eso significa que todo este libro sagrado es importante. Sin importar cuál sea la traducción correcta acerca de la palabra toda, es crucial aquí entender que Dios se ha comunicado con nosotros. Dios es el que nos ha hablado a través de su escritura.
Y Dios está total y completamente en control de todo. Todo está bajo su poderosa mano. Eso quiere decir que no debes de perder tu tiempo pensando muchas veces en será, no será, se agregó, no se agregó, está bien traducido y cuáles las mejores traducciones. Dios está en control. Hermano, Dios está en control. Y cuando Dios quiere hablarte a través de la Escritura, el Señor a través de su Santo Espíritu va a traer el entendimiento. Lo único que tienes que hacer es reconocer que su origen viene directamente de Él. Toda la Escritura proviene de Él. Aunque en el contexto inmediato, porque todos sabrán que esta es una carta que le está escribiendo el apóstol Pablo en su segundo encarcelamiento a su hijo en la fe, Timoteo. Dentro de este contexto, él viene hablando acerca del Antiguo Testamento, ¿no? Más que todo apuntando al Antiguo Testamento, porque observen, ahí vayan al versículo 15, ahí mismo, desen cuenta, vayan un poco para atrás, retrocedan un poco. Y observe lo que Pablo le dice a su hijo amado Timoteo en la fe, hablando acerca de la vida de Timoteo. Versículo 15, ahí mismo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, aunque Pablo está apuntando a Timoteo a decirle, tu mamá hizo un buen trabajo en enseñarte las escrituras, tu abuela también lo hizo y estuvo ahí influenciando tu vida con el Antiguo Testamento, reconocemos que también el Nuevo Testamento va incluido dentro de esa toda escritura inspirada por Dios. Si no me lo creen a mí, ¿por qué no van a Segunda de Pedro? Acompáñenme, vayan ahí a Segunda de Pedro más adelante. Miren lo que el fuerte y osado apóstol Pedro dice en Segunda de Pedro, ahí capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Este es Pedro hablando acerca del apóstol Pablo y de lo que él había escrito. Y dice, versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Y observen que más adelante continúa diciendo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Cómo termina diciendo ahí? Como también las otras escrituras con mayúscula. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Pedro está diciendo lo que el apóstol Pablo está escribiendo es inspirado también por Dios, es exhalado también por Dios y tiene la autoridad también de Dios, y por eso también es que los corrompidos quieren engañar utilizando una falsa doctrina, una falsa interpretación. Por eso también es importante acercarse de manera correcta a la Escritura, pero con un corazón confiado de que Dios es soberano y de que su origen es sobrenatural. A pesar de que no tenemos con nosotros en las manos los originales, no tenemos pergaminos ni tenemos la tinta con la que se escribió, vemos que Dios, Jehová, nuestro Dios, el Padre, se ha comunicado a la humanidad y a su pueblo desde la antigüedad. No importa cuánto quieran destruir la palabra de Dios, no importa cuánto quieran degradar la palabra de Dios, Dios sigue sentado en su trono y no se inmuta. Él ve hacia abajo y se ríe de los atentados que hay en contra de su palabra. Él no se mueve, Él sigue estando en control. Entonces, por eso la importancia de entender que todo este libro está inspirado por Dios y que es un libro útil para ti, que no es un cuento de hadas, y no pierdas tu tiempo, amado hermano, en pensar, ¿será o no será? Hay mucha gente que se pierde demasiado tiempo a veces en los campus de las universidades queriendo debatir de que si se escribió o no se escribió bien. Pero si tú crees que el origen de esta
escritura, de su palabra, viene directamente de Dios, el Creador, puedes estar tranquilo de que Él está en control de su palabra, así como está de tu vida. Y eso nos anima. Y eso nos alegra aún en medio de la adversidad, el ver cómo Él maneja las cosas, nos anima. Ahora, por favor, sigamos analizando el texto. Volvamos ahí a la segunda carta de Timoteo, el versículo 16 del capítulo 3. Observen que dice que toda esa escritura, dice, es inspirada, inspirada. En las versiones en español solo aparece una sola vez aquí en el Nuevo Testamento esta palabra. La palabra es una composición de dos términos griegos que no estoy yo para decírselos ni tampoco ustedes para entendérmelo, porque a veces no los digo bien. Sobre todo que aquí tengo a mi maestro de griego, así que no quiero quedar mal. Pero estos dos términos de griego son Dios y exhalar. En otras palabras, Dios exhala. Dios exhala. Podemos afirmar que lo que Pablo comunica aquí es que el origen de las escrituras proviene directamente del aliento, la exhalación del soplo de Dios. Y eso es increíble. Porque si pensamos como vimos al comienzo de que tantas cosas pasan detrás de la naturaleza creada cuando nosotros exhalamos e inhalamos, cuánto más va a pasar a través de su divina palabra cuando Dios mismo la exhaló, la sopló para que tú y yo la tengamos. Es maravilloso el solo pensar esa realidad. Y es que reflexionando juntos acerca de las palabras del apóstol Pablo y su significado, esto era en un momento crucial, como se los dije hace un momento. Pablo elige esta palabra específica con una razón y un motivo. El mensaje que Pablo quería transmitir en medio de la situación en la que estaba pasando Timoteo debería de ser un mensaje directo al corazón, al alma, dejando de lado las emociones, porque Tito no le estaba pasando muy bien, Timoteo no le estaba pasando muy bien, perdón. Al entender por lo que estaba pasando mientras le estaba escribiendo la carta, considerando el contexto de la situación. Aquí tenemos a alguien que ha dedicado su vida al ministerio, Pablo, el famoso apóstol Pablo. Ha enfrentado pruebas y los desafíos han estado siempre en su camino. Ahora, al acercarse el final de sus días, le escribe esta carta a Timoteo, su hijo en la fe, y quien podría haber estado considerado por los hermanos de ese tiempo como el sucesor de Pablo. O sea, el saco estaba pesado, no era cualquiera. Cuando Pablo hablaba de Timoteo, hablaba con gran expectativa, y me imagino que para Timoteo no tiene que haber sido fácil. No es como aquellos que son deportistas famosos y son triunfadores en el fútbol o en el fútbol americano. Hay deportistas que pesa mucho su nombre y su apellido, y después sus hijos están con esa sombra, ¿no? De que o llego a las expectativas de mi papá o las tengo que superar, porque si no, siempre me voy a sentir fracasado. Pero eso no era todo lo que estaba pasando alrededor de esta situación. Desde adentro de la iglesia, la presencia de falsos hermanos y de falsos profetas estaban molestando, invadiendo. Después lo pueden leer, capítulo 3, en los versículos del 1 al 8. Encima de eso, habían hermanos que estaban débiles en la fe. Observen ahí también, ahí en el capítulo 1, rápidamente. Ahí volteen la página ahí en sus Biblias. Capítulo 1 ahí, de la segunda de Timoteo. Observen lo que dice en el versículo 15. Mira lo que dice Pablo. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia. O sea, imagínate en medio de toda esa situación que Pablo le diga eso a Timoteo, le diga, ¿sabes qué? Aparte de que estoy encarcelado y muy pronto me voy a morir y voy a ir a la presencia del Señor, quiero que sepas que, aparte de lo que está pasando en medio de la iglesia, que presuntamente puede haber sido Éfeso, aparte de eso, acá me abandonaron. Dijeron, patitas, ¿para qué te tengo? Y si nos conocíamos, ya no me recuerdo. Esa era la situación que estaba rodeando
todo esto. Y la cereza en el pastel era que los gobernantes de turno también estaban, tanto los judíos como el gobierno romano, también ya había esa aspereza y estaban atrás de ellos persiguiéndolos. O sea, era una fórmula para el caos, no era una carta tan alentadora, aunque lo es cuando ya lo analizamos ante la realidad de quién es Dios. Pero por encima uno puede decir, no, pues Timoteo tiene que haberse sentido muy mal. Entonces, como Timoteo estaba en esa situación, Pablo urge a utilizar palabras que vayan más allá de las emociones y vaya directamente al corazón de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios mismo exhaló su palabra. Esto habla, amados hermanos, del poder creador de Dios. En el principio, vemos en Génesis más de 10 veces en el capítulo 1 en donde dice, y dijo Dios, y Dios habló, y Dios sopló. ¿Y qué es lo que pasó cada vez que Dios hacía eso? Algo era creado. Algo era creado. Por causa de tiempo lo pueden ver después. Todo el capítulo 1 de Génesis habla acerca de la creación. Y ese mismo creador, ese mismo Dios creador es el Dios dueño. ¿Por qué es dueño? Porque Él lo creó. Él creó todo y por consiguiente Él es el dueño. Aún de esto, aún de ti y de mí, aún de las circunstancias que puedas estar pasando, Él sigue sentado en el trono y su palabra es suficiente para ti y para mí. Cuando hablamos sobre el origen sobrenatural de la Escritura, en este punto debemos agacharnos y arrodillarnos en adoración y creer en su poder y su origen, ya que no fue originado por voluntad humana, sino que Dios fue quien trajo su palabra. Por eso es que el apóstol Pedro dice lo mismo en su segunda carta. No fue de voluntad humana, no fue un comité que se reunió para tomar una decisión, a ver qué vamos a escribir o qué no. No se trata de los que han estado queriendo guardar la palabra de Dios. Sí, ellos han hecho su parte, pero ¿quién está detrás de que Dios haya guardado esta palabra? Jehová, Dios mismo. Él es el que cuida su palabra y por eso su origen es de manera sobrenatural. Piensen un momento en esto, hermanos. La energía nuclear es una de las una de las cosas más poderosas en el mundo. Sin embargo, ese mismo poder que tiene un origen tan impresionante también puede ser peligroso si no se usa correctamente. Por ejemplo, la energía nuclear se utiliza con fines destructivos para hacer las bombas atómicas, ¿no? Y puede ocasionar cosas devastadoras, como hemos visto en la historia de la humanidad. Pero aún así, con todo ese poder destructivo o bueno cuando se lo utiliza para hacer el bien, aún así, el origen de la energía nuclear viene directamente de Dios. Eso que algunos dicen, ¿qué pasaría si hay una guerra nuclear? Oh, todo se destruiría. Bueno, Dios sigue estando en control. Pase o no pase, el origen de todas las cosas viene directamente de Dios. Es Dios el que tiene el poder y lo mismo que sucede con la energía nuclear, con el aliento del ser humano, lo mismo que sucede con las naciones, con el mar, las leyes de la gravedad. Todo lo que está implícito dentro de esta humanidad, dentro de este planeta, está bajo el poder de Dios. De esa misma manera, con fe, la Escritura y en su poder, nosotros podemos confiar. Su origen es divino. No es un libro escrito de hombres para hombres y nada más. Dios mismo se ha comunicado y ha revelado lo que Él espera de ti y de mí. Ahora,
si eso es verdad, si su origen es sobrenatural, si podemos confiar en eso, nuestra actitud como cristianos debe de ser muy diferente ante la Escritura. Nuestra actitud ante su origen, ante Dios, que es el que está detrás de su palabra, debe ser diferente. Y si tú crees en que es Dios el que está detrás de esta palabra, puedes acercarte confiadamente a ella. Puedes acercarte a pesar de que haya dudas en tu vida. Puedes acercarte confiando en que a través de la palabra tú vas a poder tener el consuelo para tu situación. Que a través de la palabra tú vas a poder saber hacia dónde debes de caminar y las decisiones que debes de tomar y cómo debes de actuar ante cualquier situación en tu vida. Porque el origen de esta palabra, amado hermano, es sobrenatural. Debes de confiar en ese Dios y Creador que también es sobrenatural. Bueno, asimismo, hermanos, si deseas valorar las Sagradas Escrituras, si quieres confiar en las Sagradas Escrituras, el segundo aspecto fundamental que te guían a confiar en su poder es el siguiente, número 2. Segundo aspecto que vamos a estar viendo en esta tarde, su capacidad sobrenatural. Su capacidad sobrenatural. Vuelvan ahí al versículo 16, en la segunda parte del versículo 16. Pablo continúa diciendo, después de decir que toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El ser humano tiene un gran potencial y la capacidad para lograr muchas cosas en esta vida. Eso es verdad, lo vemos alrededor de nosotros. Escuchamos a menudo que con esfuerzo y valentía podemos lograr todo lo que queramos, ¿verdad? ¿No lo han dicho o se lo han dicho a sus hijos? Sin embargo, esa idea está lejos de ser realidad. Nosotros no somos Dios. Y solo Él tiene el poder y la capacidad para hacer todo lo que se proponga. A menudo olvidamos nuestras capacidades y pensamos que somos dueños de nuestra vida. Por eso es importante recordar que a través de la Escritura y que solamente en la Escritura podemos ser guiados, podemos ser instruidos y podemos vivir vidas de acuerdo a lo que Dios espera sobrenaturalmente. Ahora, no estoy hablando de algo esotérico. No estoy hablando de que, hermano, tenía 2 brazos y me creció un tercer brazo. No, eso no es tan importante porque ese tercer brazo, si saliera, se va a podrir y se va a quedar aquí en la tierra. No te lo vas a llevar a la eternidad. Estoy hablando de vivir vidas sobrenaturales, vidas que son capaces de poder estar bien en medio de la adversidad, de poder callar cuando debe callar y hablar cuando se debe hablar, de consolar, de ayudar, de confiar y de animar a otros hermanos. Eso es lo que Dios espera que tú y yo hagamos con su palabra. No es para abrirla en el Salmo 23 en la sala de la casa. Es para escudriñarla. ¿Por qué? Porque su capacidad es sobrenatural. Su capacidad es sobrenatural, amados hermanos. Ahora, ¿qué significa la palabra capacidad? Rápidamente, el diccionario define la palabra capacidad como una de las habilidades o posibilidades para realizar algo. O sea, la palabra de Dios tiene la posibilidad y tiene la habilidad para realizar su propósito. Esa definición nos ayuda a entender que aunque tenemos habilidades y talentos y somos muy persistentes, no somos omnipotentes. El único que tiene todo el poder y la capacidad para hacer las cosas es Dios. Nuestras capacidades son un regalo de Dios y es solo a través de su palabra que podemos alcanzar la plenitud y el propósito para los cuales fuimos creados.
Nosotros fuimos salvados con un propósito, pero si no conocemos la palabra de Dios, es como si te compres un Lego y no sepas qué hacer con eso. Es como que compres un rompecabezas y nunca te pongas a utilizarlo. Es como si compres un GPS o lo prendas en tu teléfono y lo apagues y lo pongas dentro de la guantera y digas, pues no sé para dónde ir. Y muchas veces hacemos eso con la palabra de Dios. Decimos que no sé qué hacer, pastor. Y tienes la Biblia cerrada. No sé, ore usted que está más cerca del Señor, te dicen. Como que fuera un club en donde te dieron un ID y solo tú puedes entrar. Ore usted que a usted sí lo escucha el Señor, dice. ¿No? ¿Ha pasado? No, a ustedes no, aquí no. En otras iglesias sí, hermano. En otros eventos, en este evento no. ¿Verdad? Es como que tenemos esta riqueza delante de nosotros y nosotros estamos buscando en otro lugar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a buscar al psicólogo. Vamos a buscar a otra persona. ¿Verdad? Y vivimos así de esa manera, teniendo tanta riqueza delante de nosotros, con la capacidad para que podamos vivir de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil. La palabra de Dios es útil. Observen, ahí lo dice, es útil. Pablo le asegura a Timoteo que la palabra de Dios, la Santa Escritura, es útil. Podríamos traducirlo como beneficiosa, o sea, algo relativo a valor, a provecho. Es provechosa, es de valor la palabra de Dios. Trae beneficios a ti y a mí. Pero observen lo que continúa diciendo, volvamos ahí, hablando acerca de la capacidad sobrenatural de hacer las cosas de la palabra de Dios. Miren que Pablo da una maravillosa lista a Timoteo como de 4 puntos acerca de la capacidad de la palabra de Dios, de la escritura. Y dice, número 1, ¿para qué? Para enseñar, para enseñarte por dónde debes de ir. Los salmos están llenos de esas frases. Está llena de enseñanzas acerca de qué es lo que debes de hacer, de cómo debes de comportarte. David, un hombre con el corazón conforme al Señor, aún en medio de su pecado, él entendía de que podía perderlo todo menos a Dios y su palabra. La palabra de Dios te enseña, te lleva, te capacita, te nutre. Eso es lo que significa, te nutre, te alimenta la palabra de Dios. Te dice, el que roba, no robe más, pero no se queda ahí. Te dice, ahora trabaje y ayude a los que tienen necesidad. Eso es lo maravilloso de la palabra. No te dice, no robe más y nos vemos. Nos vemos cuando llegues al cielo. No te dice, bueno, ahora necesitas tener otra actitud. Te enseña a qué actitud tener en medio de lo que estaba pasando en tu vida. Número 2, es útil para redarguir. Redarguir, una palabra que casi nunca la utilizamos, ¿no? Podemos decir que es un sinónimo de un alón de orejas en el español actual. La nueva versión de Hugo Álvarez dice alón de orejas. Te redarguye. Pero lo hermoso de la palabra de Dios es que va más allá de lo superficial. Cuando hablamos de redarguir, está hablando de que penetra, de que va adentro de la situación, no lo deja en la superficie. No, eso es más o menos como cuando nosotros que somos padres corregimos a nuestros hijos y nos molestamos a la hora de corregirlos y nos damos cuenta que la situación, el problema no es nuestro hijo o nuestra hija, el problema es que nosotros no estamos bien y por eso estamos reaccionando así. Y la palabra es la que te redarguye diciéndote que hay que corregir al hijo, pero que también hay que no provocarlo a ira. Y asimismo, número 3, te corrige, es útil para, observen ahí, para corregir. Esto es un énfasis en mejorar la vida. No solamente decirte que está mal, sino que mejores. No es simplemente mostrar lo que está chueco o mal. La idea es mejorar, es progresar en ello, es que estés haciendo las cosas para un progreso espiritual, para que madures espiritualmente. Te corrige con miras para que te vaya bien, no solo hacerlo por hacerlo.
Y después número 4, esto es muy rico y aquí hay mucho que examinar, pero no tenemos toda la tarde, ¿verdad? Pero número 4 dice instruir, ahora utiliza la palabra instruir y esto más que todo habla acerca de un entrenamiento o una disciplina como cuando un deportista se dedica a hacer un deporte. La palabra de Dios también te ayuda a que te disciplines como hijo de Dios. Hermano, no sé, pero es que a mí se me hace tan difícil tener buenos hábitos. Bueno, lee la palabra, ora la palabra, obedece la palabra. Puedes de ir delante de Dios y decirle, Señor, ¿me ayudas a cambiar este mal hábito o llévame contigo? Que te lleven, no estoy diciendo que tú mismo te quieras ir. Cuidado ahí, hermanos. Pero es la realidad, Señor, o me ayudas o me muero. Pero de eso se trata, de decir, Señor, tú ayúdame, instrúyeme, pero tienes que hacer tu parte, tienes que estar meditando constantemente en la palabra y la palabra te va a ir disciplinando, te va a ir entrenando, te va a ayudar a ir mejorando. No existe tal cosa, amado hermano, amada hermana, que tengas 20 años asistiendo a la iglesia, 20 años en algún ministerio y que digas, no, estoy igual que hace 5, 10, 15, 20 años atrás. En ningún área de tu vida tú puedes decir que estás 20, 10 o 5 años practicando o involucrado en algo y no vas a ir a mejorar. ¿Por qué? Porque eso le llamarías un fracaso. Si tú dices, hermano, tengo 5 años yendo al gimnasio y están así como yo, fracasaron. Por eso yo no digo que estoy 5 años en el gimnasio, yo no voy al gimnasio por si acaso. Pero claro, no, tú dirías, bueno, hermano, 5 años en el gimnasio que estaba cerrado la mayoría del día o que... Eso es un fracaso, pero ¿se han dado cuenta, amados hermanos, que eso sí pasa en la iglesia? Que hermanos 5, 10, 15 años y siguen en las mismas cosas, que siguen con los mismos problemas y que Dios nos ha dado el privilegio de ministrar y de servir porque somos servidores y estamos en el ministerio. Pero es triste cuando un joven que lo conozco hace años me dice, es que volví a estar en esto y tú dices, ¿cómo así? ¿Qué estás haciendo con tu vida? No te estás dejando instruir por la palabra. Tienes que ir delante de Dios y orar y decirle, Señor, ayúdame a cambiar o llévame contigo. No quiero seguir aquí así. No puedes seguir ni siquiera un día más en lo mismo. Dios tiene la capacidad. Por eso Él termina, mira, diciendo, esta es una frase muy importante, instruir en justicia. En justicia. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, podríamos decir en el camino de lo que Dios dice. ¿Quién es justo? Dios. Solo Dios es justo. Solo Él es el único dueño y creador. Solo Él sabe lo que se tiene que hacer. Entonces, estos cuatro elementos van basados en esa justicia de Dios. Dios te instruye y te ayuda a saber y te disciplina y te entrena en sus caminos, no en los caminos de una religión, no en los caminos de una moda, no en los caminos de lo que dice Hollywood, en su palabra y lo que debes de hacer y cómo lo debes de hacer. Debemos acudir a su sagrada palabra para poder buscar la respuesta divina, como dice el apóstol Pablo. Solo Dios a través de su palabra y de su Santo Espíritu tiene la respuesta divina para tu situación. Oh, hermano, pero es que aquí no me dice os casaréis con la hermanita tal. O tomaréis el trabajo tal. O no entraréis a estudiar en esa universidad. Bueno, eso ya es muy exagerado. Perdón, muy exagerado. Quise sonar más bíblico. No dice eso, pero sí te da la luz suficiente y la instrucción suficiente para que sepas qué decisión tomar. Señor, me ha traído a la vida una hermana, dice este hermano soltero, pero la hermana no es cristiana, o dice ser cristiana y tiene un muy mal testimonio. No sé si es la voluntad de Dios. Estoy orando para ver si es la voluntad de Dios. No, ora para que el Señor te abra los ojos de que no estás en la voluntad de Dios. No tienes que preguntarle si es la voluntad de Dios, ya está escrito. La prescripción está hecha. Amados hermanos, la Escritura en su totalidad de consejo tiene la capacidad para que tú y yo podamos vivir creciendo y madurando.
Él nos ha dado a través de su sobrenatural capacidad, a través de su escritura, el poder crecer espiritualmente, y Él quiere que crezcas, que no seas un niño espiritual, que solo estés tomando leche, sino que puedas comer comida en vianda, comida que te alimente, sólida. Eso es lo que Él espera de ti y de mí. Hermano, no te apuntes para menos. En el mundo a veces decimos, no, es que yo no quiero ser un fracasado y yo quiero salir adelante. Muy bien, está bien. Pero ¿cómo estás espiritualmente? Ah, bueno, eso es otra cosa, hermano. Lo que pasa es que es difícil, usted no entiende. No, a lo mejor yo no entiendo, pero Dios, que es el creador, te ha dado la capacidad y Él entiende qué es lo que debes de hacer. Deja que la Escritura te muestre y te haga reflexionar, te corrija y te guíe por su justo camino. No demores más, confía en su poder ahora mismo. No mañana, no después de la siguiente sesión. Hoy toma una decisión. Y hasta aquí hemos visto, yo creo que estamos bien. Hasta ahora, hasta aquí hemos visto y hemos analizado dos de los tres aspectos, ¿verdad? Hemos visto dos de los tres aspectos fundamentales sobre la Escritura que te guían a valorar profundamente su autoridad. Número uno, que vimos, su origen es sobrenatural. Número dos, su capacidad es sobrenatural. Y finalmente veremos la tercera y último aspecto de esta sesión. Número tres, su finalidad es sobrenatural. Su finalidad sobrenatural. Versículo 17, observen, vuelvan ahí por favor conmigo a sus Biblias. Versículo 17. A fin de que, observen cómo termina el capítulo 3, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Este tercer aspecto que vemos es un poderoso cierre del capítulo 2 de esta segunda carta, del capítulo 3 de esta segunda carta del apóstol Pablo. Pablo nos revela el propósito fundamental y primordial para el cual la Escritura y el poder del Evangelio de Jesucristo son esenciales para la vida del creyente. Claro, en este contexto le está hablando a Timoteo, que es un líder en la iglesia, pero eso también aplica para cada uno de nosotros. Eso no es para el pastor o para el líder o el hermanito que es más espiritual. Ya que toda la Escritura es inspirada y su origen es sobrenatural y toda es capaz para ayudarnos y para guiarnos a crecer, someter nuestra carne a obedecer. Asimismo, esta Escritura tiene una finalidad sobrenatural. Este es el fin, lo que quiere hacer Dios a través de la Escritura. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de la Escritura? ¿Cuál es la finalidad o el resultado que Dios espera que cause la Escritura en tu vida? Miren ahí una vez más. Que el hombre de Dios sea perfecto. Que el hombre de Dios sea perfecto. Y hombre está hablándole a Timoteo, pero vuelvo y repito, porque si acaso alguna hermana le pega el codazo al marido y le dice, si ves, tienes que ser perfecto como Dios manda. No, esto es para los hombres y para las mujeres. Es para todos. Así como lo era para Timoteo en ese momento. Es importante notar que Pablo está dirigiéndose a Timoteo, como les dije, como un líder y como un evangelista, como vemos aquí mismo en esta carta. Pero en un contexto más amplio, este mensaje es para todos los que forman parte del pueblo de Dios. Aquellos que desean caminar como Jesús caminó. Aquellos que quieren ser perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Pero qué significa la palabra perfecto? ¿Eso quiere decir que nunca peco? ¿Eso quiere decir que nunca voy a cometer errores? De ninguna manera, como dice el apóstol Pablo. En ninguna manera. La palabra aquí se refiere a estar
calificado para desempeñar un papel. En el caso de Timoteo como líder, en el caso tuyo y mío como hijos de Dios dentro de la comunidad de la iglesia. Es para que podamos desempeñar un papel y ser eficaces, ser capaces en todo lo que Él demanda de nosotros, especialmente en el servicio a los demás, amados hermanos. No estamos aquí para calentar asiento. No estamos aquí solamente para decir amén y aleluya. Estamos aquí porque queremos servir a Dios. Estamos aquí porque Dios espera que nosotros seamos eficaces y seamos capaces a través de su escritura y llegar al fin que Él desea de cada uno de nosotros. Y claro, la Reina Valera, como ustedes leyeron, utiliza la palabra perfecto para resaltar la precisión o totalidad de la preparación, aunque no está hablando de la perfección en su totalidad, porque esa solo la posee Dios. Mateo capítulo 5. Observen rápidamente, vayan a Mateo capítulo 5. Mateo 5. Estas son las palabras del Señor Jesucristo, como se las cité hace un momento, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cristo está fijando un estándar sobrenatural, imposible de alcanzar. Dios podría rebajarlo si se propone. Él podría hacerlo, Él es el creador, ¿no? Él es el dueño, ¿verdad? Pero Él dice, no, yo quiero que busquen eso. Yo quiero que busquen ser capaces. Yo quiero que miren a mi hijo, el varón perfecto, y que lo imiten y que busquen lo que yo tengo para ustedes. No se conformen con menos, amado hermano, hermana. No firmen por menos. Dios posee la habilidad y la capacidad para que tú y yo podamos vivir vidas que agraden a Él. No se trata de nunca fallar. El justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Se trata de que no seamos faltos de fe y perezosos o le echemos la culpa a la vida. Tú no sabes, hermano Hugo, por todo lo que yo he pasado. No, no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Pero es que tú no conoces mi situación. No, no la conozco. Una vez más te lo digo, lo siento, no la conozco. Y si la conozco, oraré por ti, pero Dios sí lo sabe. Y Él es el que demanda de ti y de mí que tengamos ese fin sobrenatural en nuestras vidas. Que podamos llegar al fin de nuestros días y mirar atrás y tener contentamiento de lo que Dios hizo en nosotros y a través de nosotros. Y no te fijes en el hermano al lado. No te fijes en el otro hermano que predica, en el otro hermano que habla, el otro hermano que tiene el ministerio o el otro hermano que tiene el otro negocio, el otro trabajo. Olvídate, regocíjate porque Dios lo está utilizando a ese hermano. Fíjate en ti porque Dios tiene un plan particular para tu vida y Dios ha establecido que sigas la perfección de Cristo y que vuelvas y vuelvas y vuelvas a buscar el ser eficaz y capaz en todo lo que Él demanda de ti. Pero luego nos recuerda ahí mismo, para finalizar, volvamos ahí a 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 17. Pablo luego nos recuerda que si valoramos la autoridad sobrenatural de las Escrituras, seremos enteramente preparados para toda buena obra. Enteramente preparados para toda buena obra. Esto implica ser aptos, estar equipados, estar listos para cualquier desafío. Lo que Dios espera cuando tú entiendas de que necesitas acercarte a la Escritura, sabiendo de su origen, sabiendo de su capacidad y sabiendo de cuál es la finalidad que Él quiere en tu vida,
es que tú estés listo para lo que pueda venir. El mundo está lleno de aflicciones y Cristo lo dijo. Él lo venció. No nos preocupemos. Estemos listos para una enfermedad, para un evento difícil en tu vida, para un despido, para una traición, para un problema, para los hijos que a lo mejor no se arrepienten y no están buscando de Dios, para a lo mejor ese suegro o esa suegra que no son tan de bendición a veces, para ese jefe en el trabajo que a veces oras para que el Señor se lo lleve en vez de que se convierta, ¿verdad? Nos encontramos ahí en posiciones donde el Señor, llévatelo, please, llévatelo. O llévame a mí o algo así, no sé, ya después ya no saben ni qué pedir. Necesitamos estar preparados, amados hermanos. Eso es lo que Él quiere. El fin de Dios es que estés totalmente, completamente, enteramente preparado para toda buena obra. Y toda buena obra no es solamente, hermano, aquí estoy para servir en la conferencia. ¿Qué tengo que cargar? ¿Qué tengo que hacer? Eso es bueno. Pero tú tienes que estar preparado para poder saber cómo reaccionar ante una enfermedad, ante un despido, ante una traición, como les decía hace un momento, ante las circunstancias de la vida de una naturaleza caída. ¿Sabes lo que pasaba con Pablo? Pablo lo que quería era irse. ¿Right? Pablo quería irse. Pablo dice, para mí, más ganancia es irme, pero si vivo es Cristo. Y esa es la realidad como tenemos que vivir. Tenemos que estar preparados y eso es lo que implica el ser aptos, estar equipados. Pablo anima a Timoteo a mantenerse fiel a las Escrituras porque solo a través de ellas podemos tener la fuerza y la capacidad para correr la carrera, luchar la buena batalla y mantener la fe. Así es como un hijo de Dios debe de vivir. Tú y yo estamos llamados a vivir de esa manera. Entonces, la lección para nosotros es clara. Amados hermanos, si queremos ser capaces de vivir vidas que agraden a Dios, servir bien y honrar a Dios en todo lo que hacemos, si queremos terminar la batalla de manera correcta, es indispensable que nosotros nos acerquemos con fe a las Escrituras. No hay de otra. Si tú esperabas, amado hermano, que en esta tarde yo te dé 3 elementos para que mejore tu vida de la nada, estás equivocado. Así no funciona la palabra de Dios. Necesitas esforzarte, necesitas ser valiente, necesitas creerle, necesitas lucharla, necesitas decir, o lo logro o muero en el intento. Pero no para tu propia agenda, no para tu propio reino, sino para aquel que escribió su sagrada palabra. Hermanos, recordemos estas sesiones hermosas acerca de las olas de la Escritura que hemos visto y que estamos viendo y que vamos a disfrutar el resto de este fin de semana. No es solamente para que nos entre por un oído y nos salga por otro, es para que nosotros podamos confiar en la palabra y poder ir en pos de ella. Así como Pablo instruyó a Timoteo, Dios nos instruye a través de las palabras que Pablo escribió a Timoteo, y el resto del Antiguo y el Nuevo Testamento es para ti y para mí. Busca el significado, entiende cómo puede afectar a tu vida. No siempre va a ser directo, no eres Israel. No te voy a pedir que pongas tu nombre ahí donde dice hoy Israel. Pero ¿qué de esa realidad que encontramos cuando Dios le habla a Israel? Eso es lo que necesitamos buscar, eso es lo que necesitamos anhelar. Ahí está el poder de Dios. No en que yo me crea más, sino en que yo sepa que Dios es más que yo. Permítanme terminar y cerrar con una pequeña ilustración. Solo piensen por un momento en un alfarero, ¿no? Un alfarero, una persona, hombre o mujer, que también hay mujeres que trabajan con la arcilla. Alguien que trabaja con el barro para crear hermosas piezas de cerámicas, ¿no? Muchos disfrutamos de eso, aunque ya casi no se hacen.
El alfarero tiene un plan, una visión para cada pieza, para cada pedazo, para cada elemento. Pero el proceso muchas veces es largo y requiere paciencia y habilidad. Paciencia y habilidad. El alfarero primero recoge la arcilla, que es la materia prima, es el origen de toda su obra. Sin ella nada puede crearse. De la misma manera, el origen de la Escritura es sobrenatural porque proviene directamente de Dios, el Creador, y sin ella no hay nada. Dios es el alfarero de nuestras vidas, como dice Romanos capítulo 9, versículos del 19 al 24. Dios es el que sopló su aliento de vida en nosotros para crearnos, como nos dice el libro de Génesis. Y Dios también fue el mismo que sopló su palabra para que nosotros podamos vivir una vida diferente al resto del mundo. A diferencia de el hombre que vimos en la introducción, el ser humano, Dios hace todo perfecto para la eternidad y no solamente para este tiempo. Tú y yo, cuando respiramos, ayudamos y contribuimos para este tiempo. Cuando Dios exhala y todo lo que Él hace a través de su palabra es para este tiempo y para la eternidad que está por venir. Entonces, amados hermanos, consideremos esto. Consideremos el origen de la Escritura, consideremos la capacidad y consideremos la finalidad de la Escritura. Recordemos al alfarero y el proceso de transformación. Hermano, no te bajes de la mesa. Deja que el Señor trabaje con tu vida. Deja que el alfarero continúe con el proceso de transformación de tu alma. Somos como barro en las manos de Dios y Él utiliza su palabra para transformarnos. Él nos va a capacitar, Él nos prepara para toda buena obra y Él se lleva toda la gloria. Amén. La gloria sea siempre para el Señor. Oremos, hermanos. Padre, qué maravilloso tiempo y qué merecidos somos de poder reunirnos como hermanos y poder abrir tu palabra. Señor, gracias porque nos anima el pensar y el reconocer que tú eres Dios. Queremos pedirte que nos ayudes a poder atesorar esta palabra y vivir confiando en ella, siendo hacedores y no solamente oidores. Pero te pedimos todo esto para la gloria de tu nombre y no el nuestro. Amén. Escritura, no necesitamos más, es suficiente. Lejos esté de nosotros integrar otros libros y subirlos a ese nivel. Sola Escritura. Gracias, hermano Hugo, por el mensaje. Vamos a tomar un pequeño descanso de 3 minutos en lo que los hermanos de la música suben y comenzamos la siguiente sesión con nuestro hermano Lucas Alemán. Vamos a tomar un pequeño descanso.